Bien, buenos días, grupo número 5. Bienvenido a la lección número 3, correspondiente de la semana 1 al 5 de marzo del 2021. Confirmo si se escucha y si se comparte la pantalla. Sí, licenciado, se escucha y se ve. Ok, muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos a comenzar grupo número 5 con lo que corresponde a hablar a la lección número 3. Prácticamente, ¿verdad? Esta lección tiene como objetivo principal regular lo que es la parte histórica del derecho internacional privado. ¿De dónde venimos y hasta dónde nos ubicamos con relación a lo que hemos estado trabajando? En primer lugar, pues nosotros vamos a estudiar 4 unidades en este programa de estudio, siendo la primera unidad valorativa que tiene un fundamento de carácter teórico. Y estamos en esa unidad valorativa. Nuestra unidad 1 tiene por tema los fundamentos, en 3 tipos de fundamentos. Los fundamentos teóricos, que nosotros tenemos como sobre la base de conceptos, definiciones, elementos, características, relación del derecho internacional privado con otras ciencias, métodos, reglas. Sin embargo, tenemos un segundo fundamento, es un fundamento histórico, y ese es el que vamos a trabajar en este momento. Respecto al fundamento jurídico, eso lo veríamos en la clase comprendida del 8 al 12 de marzo. ¿Qué es lo que habla acerca de lo que son el fundamento histórico? Nosotros vamos a estudiar para esta clase algo que tiene que ver con las escuelas estatutarias del derecho internacional privado. Y vamos a hacer una referencia a la escuela italiana, a la escuela holandesa, a la época moderna, a la escuela anglosajona. Al referirnos a la escuela estatutaria, para este día solo veremos a 2 autores, a Bartolo de Sassoferrato y a Baldo de Ubaldi. De ahí, desde la escuela francesa hasta la escuela anglosajona, serán para la clase comprendida del día jueves, así como también un breve sondeo de la codificación del derecho internacional privado, que comprende el Tratado de Lima de 1878, el Tratado de Montevideo de 1878, el Tratado de Montevideo de 1939-1940 y las conferencias de derecho internacional privado, como un preámbulo para la siguiente base, que sería el fundamento jurídico del derecho internacional privado. Entonces, dado esto, ¿qué bibliografía es recomendable para este estudio? Bien, yo les recomiendo en primer lugar del libro de Carlos Larios Ochaita, que nosotros analicemos el libro de Derecho Internacional Privado que se encuentra anexado a su plataforma, el capítulo 4, que dice Bosquejo histórico de la formación del derecho internacional privado, de la página 19 a la página 27, el cual regula el fundamento histórico de esta parte relativa al derecho a la historia. Y la tesis, por supuesto, de la Universidad Rey Juan Carlos, que lleva como título Génesis y formación del derecho internacional privado, del año 2007. De ella ustedes tienen que haber leído ya a estas alturas, ¿verdad? Lo relativo a la introducción, pero también lo relativo a lo que es el capítulo 1. Para efectos de esta clase vamos a empezar haciendo una lectura comprensiva a la introducción de esta tesis doctoral. Respecto del capítulo 1 de la tesis, ¿sí? Que queda como obligación de lectura, está de la página 29 a la 47. De ella es importante traer a cuenta porque si bien es cierto, nosotros vamos a estudiar lo que es la escuela italiana, la francesa, la holandesa, la anglosajona y la codificación del derecho internacional privado, parte de lo que es el capítulo hace referencia a Grecia. Veamos qué dice el capítulo 1. Dice, los actores básicos de las unidades políticas autónomas y de sus relaciones recíprocas en el mundo griego. El marco constitucional de las ciudades griegas y su entorno nacional. Fundamentos políticos de los modelos y su organización jurídica. Comercio y relaciones entre las ciudades griegas. Derecho internacional privado y extranjería en las sociedades griegas. Ciudad y extranjería en la Grecia de las ciudades, entre otros. Comencemos revisando la introducción de esta tesis. No sé si alguien tiene alguna consulta o
o algo que no haya comprendido, podamos repetir hasta este momento, o todo está bien. ¿Todo está bien? Todo está bien por ahorita. Sí, todo está bien, licenciado. Bueno, como no. Entonces vamos a comenzar a hacer esto. Compañera Stephanie Echeverría, ¿está presente? ¿No está presente? Compañera Dayana Escobar. Sí, Léame por favor la introducción. Yo te voy a decir dónde vas a hacer una pausa si es necesario hacerla. ok. Introducción. El derecho internacional privado constituye un sector del ordenamiento integrado por un conjunto de principios y normas destinadas a cumplir una doble función. 1. La de determinar qué efectos producen en un sistema jurídico, dado las situaciones y relaciones jurídicas que han nacido, se han transformado o extinguido al amparo de normas o decisiones de otros derechos. Se trata de realidades jurídicas que existen a la luz de otros sistemas. Pues bien, el grupo de disposiciones que integran esta rama del derecho son las que establecen las condiciones que han de cumplirse para que puedan o no puedan ser reconocidas estas situaciones o relaciones de derecho en otros ordenamientos distintos del que las configuran. 2. La de transformar en situaciones o relaciones jurídicas aquellas Acaeceres. Gracias. Acaeceres o comportamientos de hechos que resultan extraños al sistema por incorporarse en su economía interna un factor extranjero, es decir, un elemento que manifiesta una relevante vinculación con otros derechos. En estos dos casos y en muchas otras variantes funcionales que de ellos se derivan, el problema estriba en abrir el sistema jurídico propio a las disposiciones normativas de otros ordenamientos. Una vez es preciso determinar si la relación matrimonial constituida al amparo del derecho francés, por ejemplo, ¿Sí? es susceptible de ser recibida en España como una auténtica relación matrimonial o no. Otras veces de los que se tratan es de determinar si el derecho español puede constituir una relación matrimonial ex novo entre un español y un extranjero o entre dos extranjeros entre sí, sin tomar en cuenta lo que diga el ordenamiento al que se vincula una de las partes. Se trata de supuestos susceptibles de ser regulados por más de un ordenamiento jurídico autónomo y en la mayoría de los casos no se dispone de una estructura jurídica superior que establezca unos cauces específicos destinados a determinar cuándo hay que aplicar una u otro de esos derechos. Ante esta situación, sí. Continúe. Sí, continúe. Donde dice historia del derecho. Okay. Ante esta situación es necesario que cada sistema jurídico concreto establezca de forma autónoma una guía que le permita reconocer y constituir situaciones o relaciones de derecho que por su extranjería resulten heterogéneas con respecto a las que se hayan regulado en sus normas internas. Como tendremos ocasiones de ver a lo largo de estas páginas, ignorar la regulación de este sector del tráfico jurídico hubiese impedido todo comercio jurídico entre los pueblos. La apertura a normas y decisiones extranjeras y el establecimiento de unas reglas ad hoc ha constituido una necesidad que no ha podido ser ignorada a lo largo de la historia del derecho. Gracias. Si nosotros apreciamos con detrimento todo lo que la compañera acaba de darnos lectura respecto a la introducción de la tesis doctoral, podemos darnos cuenta que estamos efectivamente ante la aproximación histórica del derecho internacional privado. Y me llama la atención porque ella nos habla acerca de los efectos, ¿verdad?, que en la Roma ha establecido respecto a las condiciones que deben de cumplirse para que se conozca y se reconozca la historia del derecho internacional privado, así como la transformación de situaciones o relaciones extrañas al sistema. Y tiene como ejemplo, ¿verdad?, el matrimonio ex novo español y un extranjero. Me llama la atención esto porque cuando habla de relaciones extrañas, es decir, el derecho internacional privado, efectivamente nos pasa hasta casos extraños. Si tú, por lo tanto, revisar lo que es la lección número 2 que nosotros tuvimos en la sesión pasada, cuando nos hablaba de la diversidad de casos que existían, ¿verdad?, y la diversidad de procesos en que hasta cierta medida
extraños, en que no tienen una respuesta en sí, en una ley, que se basan entre uno o dos legislaciones, y de esos había que escoger la que mejor los representa. Para tal caso, por ejemplo, nos plantea, valga la redundancia, lo que es un ejemplo de un matrimonio. Y déjame decirte algo con relación a eso. En la legislación local de nuestro país, ya vemos la legislación nacional, para que una persona pueda contraer matrimonio con otra persona, si es que es mayor de edad, porque antes se podían casar los menores de edad, si es que es mayor de edad, necesita los documentos únicos de identidad de ellos y de dos testigos. Por lo menos dos testigos, pueden ser más de dos testigos, pero la ley exige dos, por lo menos. Sus certificaciones de partida de nacimiento, si son solteros, si son divorciados, la marginación en su partida y su partida de divorcio. Y si es viuda o viudo, lo que se necesita es la partida de nacimiento de ella marginada y la partida de función de su antiguo esposo. Eso lo exige acá. Y dos testigos. Y que estén en pleno uso de sus facultades mentales. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se quiere casar, por ejemplo, uno de República Dominicana, por ejemplo, o alguien de Dinamarca, con un salvadoreño? ¿Cuáles son los requisitos? Prácticamente son los mismos, pero a excepción de que al extranjero se le exige su certificación de partida de nacimiento apostillar. Y eso ya lo vamos a ver cuando analicemos la condición jurídica de los extranjeros. ¿En qué consiste la apostilla? La diferencia de la auténtica y la referencia de la certificación. Respecto de la partida apostillada, por ejemplo, si viniese de otro país, nuestra legislación en la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y otras diligencias, en su artículo 24, si no me equivoco, habla de que se pueden hacer diligencias de traducción de un idioma extranjero al castellano. La legislación nunca nos dijo de castellano a la legislación extranjera, a un idioma extranjero, perdón. En el caso de este particularmente, esos son los requisitos que debe reunir en este país. Y aparte, si la persona, por ejemplo, si viene de Dinamarca y no puede hablar el idioma castellano, se necesita el auxilio de un intérprete que también va a firmar la escritura. Imagínate todo lo que hay que hacer en este país. Y la partida que nosotros hemos expedido en El Salvador va a tener efectos en Dinamarca, en base a sus legislaciones, vía consulado, para que le puedan marginar la partida de nacimiento al compatriota. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo serán en otros países? ¿Cómo será valedero el matrimonio, por ejemplo, entre un español y dos salvadoreños se pueden casar en el extranjero? ¿Sí? Para que tenga validez en nuestro país, ¿cómo puede ser? También existe nuestro código de familia que nos regula el matrimonio con poder. Es decir, tú le puedes dar un poder a otra persona para que contraiga matrimonio por medio de ti en otro país, en este país, en este Salvador. Pero ese poder solo tiene una vigencia de 2 meses para que eso se pueda llevar a cabo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que he dicho. Porque son los casos extraños que representan, por ejemplo, en materia de familia. Lo repito todo otra vez. ¿Se El del escucha? último, el del último caso, ¿podría repetirlo, por favor? Cuando matrimonio con poder. Sí, ese. Es un poder especial que da la ley procesal de familia, pero ese poder solo tiene una vigencia de 2 meses. Ese es el detalle. Y es específico para contraer matrimonio. A veces yo estoy en Guatemala, le doy un poder a alguien acá para que se case por medio de mí. Ahora, el que se casó fui yo, no él. Pero ese poder solo tiene una vigencia de 2 meses. Es decir, si estamos en marzo, vence en mayo. O marzo, abril. Abril vencería, perdón, 2 meses. Principios de mayo. Yo tengo una pregunta con respecto a Esa es una situación extraña. Dígame, le escucho. ¿Le escucho? después de esos 2 meses, ¿cómo se podría validar el proceso? Hay que volver a hacer el poder. Así de fácil. Y nuevamente otros 2 meses. Otros 2 meses, así es. O Así es. Ahora bien, si son dos personas que se van a casar por medio del poder,
son para mí, por lo menos para mí, deberían ser dos personas diferentes en este país. No voy a firmar yo en representación de dos personas para que se casen. Para mí no tendría ningún sentido. Ahora, son de los casos más extraños que se dan. Pero el punto no es si se casaron o no por medio de poder, sino es que como esta partida que tiene, se ha expedido acá, tendría vigencia en otro país cuando uno de los contrayentes no es de El Salvador. Es decir, ¿cómo yo hago validar que este matrimonio que se llevó a cabo es legítimo en Dinamarca? ¿Me doy a entender? Entonces, eso se hace por medio de un procedimiento especial ante el consulado, ¿ya? Que es el encargado de marginar. Por ejemplo, imagínate otro caso. Yo soy salvadoreño, fallecí en Houston, Texas, por medio del coronavirus. Allá me extendieron mi acta de defunción. Allí es acta. Aquí son partidas, no son actas, ni tampoco son actas de matrimonio. Las actas que piden son las alcaldías, pero cuando se casan. Pero el término correcto es certificación de partida, asiento de partida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allá había consulado, el acta de defunción que me pidió Houston, Texas, por medio del consulado, manda un oficio a la alcaldía de San Salvador para que asienten las partidas de función de la persona. ¿Se entiende eso? Imagínate, es un procedimiento sencillo. Sin embargo, hay personas que nos complicamos. Porque en los consulados, por ejemplo, en Estados Unidos, hay que pedir cita. No es que yo voy a llegar a tocar la puerta y me van a abrir. No, hay que pedir cita por teléfono. Hay que agendar y hay que estar ahí. En algunos lugares quedan muchos kilómetros, ¿verdad? Hay personas que no les gusta. Bueno, no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a los sistemas, ese sistema así burocrático en relación a eso. Pero eso lo vamos a explicar cuando veamos la normativa jurídica, ¿sí? Pero ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué tiene que ver con la introducción? En relación a lo que mencionaba Okay. que habían casos que eran extraños para el derecho. Así es, muy bien dicho. Jacqueline Escobar Rosales, ¿está? Sí, Lick. Léame, por favor, desde dice la posible separación. La posible separación entre el juez y la norma aplicada, que se consideraría siglos después de la obra de Odofredo, abriría el camino de una nueva metodología, basada en un unilateralismo pleno. Comenzó a entenderse que la vocación de aplicación de cada precepto para regular un determinado asunto debería ser respetada y debería permitirse hacerla efectiva en un orden jurídico distinto al suyo. Obviamente, todo este proceso se produjo a lo largo de un camino que ya estaba iniciado en los orígenes de la estatutaria y probablemente mucho antes, que culminaría en un sistema de caracteres más parecidos a los que ahora nos resultan familiares. Permitime, está ahí, permitime. Has encontrado una palabra acá que dice estatutaria. Miren cómo dice aquí. Permítame. Dice acá. Escuelas estatutarias, ¿sí? Entonces está íntimamente relacionado con la compañera está leyendo. Continúe, por favor. Ok. Creo que no es esta. Sí, es esta, es verdad. Sí. Sí. No, creo que no. Era la página 22, licenciado. 22 es verdad. 22. ¿Aquí? Sí, aquí es. Sí, la separación. Continúe. Estatutaria, dice, vamos a ver. Dice, obviamente todo este proceso se produjo a lo largo de un camino que ya estaba iniciado en los orígenes de la estatutaria y probablemente mucho antes, que culminaría en un sistema de caracteres más parecidos a los que ahora nos resultan familiares. No obstante, no todas las técnicas utilizadas en los periodos antiguos desaparecieron. Algunas perduraron aunque sufriendo mutaciones y otras tardaron mucho en extinguirse a través de un largo y progresivo proceso.
Al llegar a la línea de cambio, la inercia de la historia había decantado tres elementos que confluyeron en los umbrales de la nueva situación. Continúe. Número 1, los principios que cruzaron la barrera de la transición y que, tras experimentar una transformación radical en su propia esencia, se convirtieron en factores conformadores del nuevo sistema. Número 2, las técnicas que agotaron su sentido en la vieja estructura y que desaparecieron dejando espacio a nuevas metodologías. Número 3, las que evolucionaron progresivamente sin sufrir grandes alteraciones en su propia esencia. El último párrafo, para entender. Para entender mejor el papel que juegan estos elementos en el tránsito del viejo al nuevo modelo, vamos a utilizar tres ejemplos. En lo que se refiere al primero, el principio de la personalidad del derecho podría resultar altamente ilustrativo. Se trata de un mecanismo que cruzó la barrera de la transición, pero sufriendo grandes transformaciones en su esencia. La ecuación persona, norma, religión y ciudad, que caracterizaba los derechos antiguos, evolucionó hasta resultar prácticamente irreconocible, pero el principio statuta non legat nisi subditus cimentó las bases de las nuevas construcciones científicas y la relación entre la ley y el súbdito, y posteriormente la vinculación primaria entre el ciudadano y el derecho de su nación, fueron instrumentos fundamentales para solucionar los problemas generados por la colisión entre los distintos derechos, el llamado conflicto de leyes. Bien, muy bien. Gracias. ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar? Usted está fijándose y toma con detrimento todo lo que hemos leído. Hace referencia un poco, ¿verdad? Ya por la página 22, por el párrafo 2, al término de la estatutaria. ¿Por qué es que habla de estatutaria? Estatutaria tiene que ver sobre todo con estatutos, y estatutos tiene que ver más que todo con reglas. Y una de las reglas, por ejemplo, que nosotros vimos, era aquella que decía que los inmuebles se rigen por la norma donde están ubicados. ¿Se acuerdan de eso en la segunda clase? Ahora bien, yo les digo esto porque nuestro tema es acerca de lo que son las escuelas estatutarias. Otro de los términos que me llama la atención es cuando habla de súbdito. Súbdito, por ejemplo, nosotros decía el segundo autor de la escuela italiana, bueno, y también el primer autor, ¿verdad? Bartolo Sexaferrato, que el inmueble, la ley local rige a los súbditos. Si yo digo la ley local rige a los súbditos y dijera eso en El Salvador, ¿a quién estoy haciendo referencia cuando yo digo súbditos? A la población. Así es, a los salvadoreños, ¿verdad? Statu non ligat nisi, ¿verdad? Estoy hablando, y el principio de personalidad, estoy haciendo sobre todo a lo que es los súbditos. Veamos a ver. Continúe leyendo alguien donde nos quedamos. Espérenme que ya me pasó la página. Aquí dice, en lo que respecta. Vamos a ver, vamos a llamar a Herrera. Gladys Elizabeth, ¿está presente? Sí, Lick, aquí estoy. Léame, por favor. En lo que respecta a los elementos que agotaron su sentido, aunque de un modo muy gradual, puede servirnos de paradigma la propia concepción subyacente al concepto de extranjero. La República Cristiana había creado un marco más o menos homogéneo, en el que quedaban incluidas una pluralidad de unidades normativas, cuya interacción resultaba más fácil de articular bajo el manto del imperio y de una religión única, que en los sectores integrados del mundo antiguo. No obstante, el poder político fue asentándose preponderadamente sobre bases territoriales más sólidas y en consecuencia tendían a excluir de su ámbito jurisdiccional toda manifestación de una soberanía extranjera. Por eso se consideraba que el ciudadano de Bolonia, que había contratado en Módena,
se había hecho súbdito de la ley de Módena a efectos de su contrato. Un elemento que traspasa... Sí. Continúe. Un elemento que traspasa claramente todas las fronteras de los cambios es el recurso a normas materiales específicas, de origen consuetudinario o jurisprudencial principalmente, para regular las transacciones derivadas del tráfico internacional de mercaderías. Existen rastros de ellas en el derecho de la Grecia de las ciudades, en Roma desde sus orígenes, y encontramos en el periodo medieval una lex mercatoria en torno a las rutas de peregrinación y comercio, con rasgos muy similares a lo llamado New Merchant Law, o más significativamente nueva lex mercatoria. Sigo. Para terminar la página 24. Vaya. Hemos escogido la evolución del derecho internacional privado como objeto de esta investigación, porque, como ya hemos anunciado desde el principio, creemos que constituye uno de los sectores del ordenamiento más sensibles a los cambios históricos. Se acomoda al modelo de sociedad internacional de cada momento. Resulta particularmente dependiente de la organización social de cada época y adapta sus soluciones a la evolución de los principios que inspiran la regulación de cada institución jurídica en los derechos internos. Hasta ahí. Bien. No quiero que perdamos de vista cuál es la definición que nosotros hemos manejado de derecho internacional privado. Nosotros decimos que derecho internacional privado es aquella rama del derecho que tiene como objetivo principal 4 premisas. En primer lugar, regular la competencia en caso de conflicto internacional. 1. 2. Regular y dirimir la ley aplicable en un momento determinado para un caso particular, siendo que el derecho internacional privado no soluciona el problema, solo dice cuál es la ley aplicable, como decía aquí el llamado conflicto de ley, la condición jurídica del extranjero y la cooperación procesal. Ahora, si yo voy a hablar cuál es la ley aplicable, ¿cómo usted lo traería a cuenta para el ejemplo que da en el párrafo 1 de la página 24? Dice, por eso se consideraba que el ciudadano de Bolonia que había contratado en Módena se había hecho súbdito de la ley de Módena a efectos de este contrato. O mejor dicho, ¿cómo se considera que el ciudadano de Argentina que había contratado en El Salvador se había hecho súbdito de la ley de El Salvador a efectos de este contrato? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Crees que la afirmación estaría correcta? Puede participar quien guste. Pues si vamos porque el bien o el inmueble que va contratando está en El Salvador o en este caso en Módena, pues se está basando prácticamente en la legislación de Módena o de El Salvador. En todo caso sí sería correcto. Así es correcto, ¿verdad? Es correcto. Prácticamente el súbdito vendría siendo en este caso el que reside en el lugar, ya en ese momento. También el texto nos habla acerca de lo que es Grecia, acerca de la lex mercatoria. Decirle de que durante el antiguo, la antigüedad, el mar Mediterráneo fue ocupado sobre todo para efectos de comercio, mercadería, transporte de mercaderías. La última parte realmente el primer capítulo de la tesis nos habla acerca de lo que es la Grecia y la ley mercatoria, es decir, la mercadería, cómo se movía, cuál es el paradigma, cuál es la nueva mercadería. Página 24, en el párrafo 2, hace referencia a eso. Entonces, esa es la relación que prácticamente la tesis viene guardando con lo que nosotros hemos establecido. De ahí en adelante, compañeros, lo que prácticamente hace referencia a esta tesis es acerca de la distribución de cómo se encuentra comprendida la tesis. Yo le voy a leer el primer capítulo, porque aquí lo que hace es que divide la primera parte, la segunda y la tercera. Dice, en los orígenes históricos de esta disciplina, la extranjería constituyó la técnica principal, por no decir exclusiva, en la reglamentación del tráfico externo. Cuando habla de reglamentación, hace referencia a los estatutos, ¿sí? En los sistemas antiguos, el extranjero carecía de todo derecho en una comunidad que no fuese la suya propia. Epicuro explicaba esta situación del vacío inicial sobre la base de la existencia de un pacto ciudadano. El extranjero, al ser un tercero con respecto al acuerdo originario,
no era susceptible de ser perjudicado o beneficiado por ninguna de las normas de un sistema que le era ajeno. Partiendo de esta base, las únicas posibilidades de romper el círculo vicioso y promover de una regulación al tráfico externo consistirían o bien en extender al extranjero las normas y acciones propias de los ciudadanos en algunas materias, o bien crear un núcleo de preceptos especiales para regular las situaciones o relaciones que llegasen a protagonizar. Es decir, el autor está haciendo referencia sobre todo a la intervención que como Grecia ha tenido para la evolución histórica del derecho internacional privado. Cómo interviene lo que es la ley mercatoria y la nueva ley mercatoria. Pero eso será algo que nosotros vamos a analizar para finalizar las escuelas. Ahora bien, en ese mismo orden de ideas, podemos decir que de acuerdo al libro de Dario Sochaita, está recomendado como su lectura, él empieza analizando y diciendo que si el derecho romano guarda alguna relación con el derecho internacional privado. Y dice que en un principio no existió un verdadero derecho a los extranjeros. Hasta en la Biblia nos habla de extranjeros. Pero dice él que no existió un verdadero derecho a los extranjeros, pero lo que sí nació fue el jus gentium. Jus gentium es el derecho que es aplicable a los extranjeros. Algunos le llaman hasta peregrinos. El jus gentium para eso fue el derecho aplicable a los extranjeros. En ese sentido, el derecho internacional apareció cuando nació la república, los estados, los principados, los ducados, el reinado, entre otros. El jus gentium viene a ser la mejor ejemplificación del derecho aplicable a la extranjería. El jus gentium vendría siendo el tatarabuelo de la ley de extranjería que nosotros tenemos actualmente. ¿Se comprende eso? Es decir, es equivocado decir que el derecho romano es parte de los antecedentes del derecho privado. Es parte de los antecedentes de la extranjería, pero como la extranjería forma parte del derecho internacional privado, de una de sus premisas con la condición jurídica de los extranjeros, está íntimamente ligado a esto. Pero un verdadero derecho a los extranjeros no existía en Roma, pero sí existía algo parecido con esto. Ahora, los romanos han aportado importantes elementos para el derecho. Y a mí me llama la atención algo que está en el artículo 19 del Código Civil, porque suena hasta como un poema, y es algo que yo quiero compartir de ustedes. A ver, compañera Jennifer Martínez, ¿está presente? Jennifer Lorena. ¿No está? Gustavo Fernando Martínez. ¿Se escucha? Sí, Lick. Porque necesito su participación. Carla Magali Molina. Sí, Lick. Léame, por favor, este artículo. Artículo 19, inciso 1 del Código Civil. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. En español, ¿qué nos está diciendo? Que si la ley es clara, entonces no debería interpretarse como, no sé si estoy bien encaminada De en eso. encontrarle otro sentido del que ya dice. Ajá. Por ejemplo, ya el Código Penal te dice que el que matare a otro será sancionado con prisión de 20 a 35 años. ¿Qué parte de matare no se entiende? O sea, eso te está haciendo referencia. Es claro. Claro. O sea, ya la ley ya te dice cuáles son los requisitos para establecer un exequatur parientes. La ley ya te dice cuáles son los requisitos que se tienen que hacer para contraer matrimonio en nuestro país. Ya te dice que es una partida, necesita la partida de nacimiento vigente, que no tenga más de 2 meses. Eso es bien importante. ¿Qué parte de 2 meses no se entiende? O sea, a eso me refiero yo, ¿ya? A no reinterpretar la legislación o tratar. Ahora bien,
Debes de tener mucho cuidado la forma como se encuentran escritas las palabras. Porque si en la Constitución apareciese, por ejemplo, la interpretación de las letras mayúsculas y minúsculas, tú le puedes dar mayor fuerza a las palabras. Eso tienes que tener cuidado cuando leas. Cuando leamos la Constitución del artículo 90 al 100, vamos a empezar a identificar cuáles son escritas con mayúsculas y algunos términos con minúsculas. Pero ¿por qué el legislador lo hizo? Ya. Entonces, eso es lo que dice nuestra. Es una importante contribución del derecho romano a nuestro código napoleónico. Ahora, la tesis nos habla del término estatutarias. Algunos dicen estatuarias, estatuarias, pero esto tiene que ver sobre todo con los estatutos. Yo les he dicho que los estatutos tienen que ver con las reglas. Esto apareció ya por el siglo XIII y esta información la he sacado del libro de Larios Ochaita. Y dice que en esa época surgieron las ciudades caracterizadas por el comercio y la afluencia intelectual. Estas ciudades, entre esas, estaba Italia. Italia se divide, entre otros, en Génova, Pisa, Milán, Florencia, Venecia, Bolonia, entre otros. En este plan, cuando todavía estaba en auge Italia, que será una de las escuelas que nosotros vamos a explicar, ellas se rigieron por dos cosas, porque es lo único que había. Se rigieron por el derecho romano, es decir, el jus gentium, y se rigieron en un segundo plano por los estatutos o los reglamentos. ¿Cuáles eran esos estatutos o cuáles eran los reglamentos? Una regla de las más viejas es aquella que dice que el inmueble se rige por la ley donde se encuentre ubicado. Cuando empezó a haber conflicto entre el derecho romano y los estatutos, nacen otras soluciones en otros países, tales como Francia y Alemania, y Italia y otros. Y es por eso que también nosotros conocemos como escuela francesa, escuela italiana, escuela alemana, entre otros. Es decir, por la discrepancia o el conflicto que se generó entre estos dos planos, entre el derecho romano y los estatutos. ¿Se ha comprendido o explico nuevamente? Por el momento todo claro, Lee. Está claro. Me interesa porque yo quiero saber por qué es que se llama estatutaria. ¿De dónde salió ese término? ¿Sí? Y estatuto tiene que ver con regla. ¿Tá? Y la regla tiene que ver con alguna de las famosas reglas romanas. Uno de los aforismos que nosotros tenemos como tal. Entonces, dado eso, muchachos, vamos a estudiar muy brevemente esta mañana dos escuelas importantes, que serían las dos últimas láminas que yo quiero compartir con ustedes. Quiero, fíjese bien, que para la próxima clase usted me lea el capítulo 4 del libro de Carlos Larios Ochaita, que está anclado en su plataforma de Moodle, comprendido de la página 19 a la página 27, que también tú lo tienes en tu WhatsApp. Vaya, partamos de los dos autores. Tenemos dos autores. Fíjense, no esté haciendo absolutamente nada, no esté viendo el celular. Ponga atención. Tenemos dos autores principales. Tenemos a Bartolo Saxo-Ferrato, 1314 a 1357. Y tenemos al autor Baldo de Ubaldis. Ambos son de la escuela italiana. Primera observación. El autor en su libro, tú vas a encontrar que él hace su propia clasificación. Y me llama la atención porque al hacer su propia clasificación, Carlos Larios Ochaita, al referirse a la escuela italiana, sí habla de Bartolo Saxo-Ferrato, pero mete dentro de la escuela italiana a Charles Dumoulin o Carlos Dumoulin. A Charles Dumoulin o Carlos Dumoulin lo vamos a dejar como precursor de la escuela francesa, porque ya hay un pequeño error. Yo lo he tomado esto de otras fuentes, pero la escuela italiana, para efectos de esta clase, vamos a conocer que dos de sus principales autores fue Bartolo Saxo-Ferrato y Baldo de Ubaldis. El autor sí retoma algunos de nosotros, pero yo creo que lo está dando de otra visión. Por ejemplo, él dice, le estoy diciendo lo que dice el libro, dice, la escuela italiana está compuesta por Bartolo Saxo-Ferrato y Charles Dumoulin, la escuela francesa por Bertrand Argentre, Bouillanois, Beyer y Froland, la escuela holandesa por Paulo Boet y Juan Boet, pero no habla de Ulrich Huber, que es parte de la escuela holandesa.
La época moderna por Story, Purges, Schaffer, Rocco, Fólix, Ferreter, Paroldo, Petruc-Sebeck, Bustamante. Bustamante es bien importante porque es el código de Bustamante, pero de ahí se queda un poco corto. Sin embargo, nosotros nos vamos a regir por lo que dice nuestra agenda. Vale. Primera aclaración, para que cuando ustedes lean, solo tomen el autor que yo les voy indicando, que está en la que está en la agenda. No se basen en sí lo que dice, cómo lo ha ordenado el autor en el libro, pero sí lo que dice del autor. Eso es bien importante, porque lo que pasa no es que el libro esté equivocado, si lo que sucede es que le ha dado otra apreciación, pero para no confundirlo, guíense por la precisión de lo que les voy a decir. Vale. Bartolo Saxaferrato habla acerca de la reglamentación personal y dice que son extraterritoriales, pues persiguen a la persona a donde va. O sea, el derecho que yo poseo como derechos personales y derechos como tal, a donde quiera que yo me vaya, esa legislación, esos derechos me van a seguir a mí. Si yo soy salvadoreño y me voy a Rusia, por ejemplo, a la República Federativa de Rusia, esos derechos me van a perseguir a mí, a donde quiera que yo vaya. En lo territorial, dice que los inmuebles no gozan de esa extraterritorialidad. Las leyes son aplicadas en su lugar respecto de los bienes. Es decir, a un bien de un estado no se le puede aplicar la ley de otro. Si el inmueble está en Usulután, se le va a aplicar la ley de catastro que aplica a El Salvador. No le puedo estar aplicando la legislación de España ni la legislación de Nicaragua, porque el inmueble se encuentra en El Salvador. En conclusión, Bartolo Saxaferrato se establece de que el derecho, las leyes nacionales, esa ley de súbdito que yo poseo, me persigue donde quiera que yo vaya. En el caso de los inmuebles, esos se rigen por la ley del lugar donde se encuentran ubicados. Baldo de Ubaldis coincide con Saxaferrato respecto a los inmuebles, porque dice, los bienes inmuebles se subordinan a la legislación de su ubicación y los bienes muebles a la legislación del dominio del propietario. ¿Qué te está diciendo? Que los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se encuentran ubicados. Pero con relación a lo personal, Baldo de Ubaldis dice, la ley local obliga a sus súbditos, es decir, la ley local obliga a los salvadoreños, aunque tengan sus bienes en el exterior. Nosotros, mire, si alguien tiene su casa en Estados Unidos, en el momento en que se encuentra en El Salvador, dice Baldo de Ubaldis, la ley rige a los salvadoreños, pero si bien es extranjero y transgrede nuestras leyes, entonces sí le es aplicada la ley local. Veamos. La ley local obliga a sus súbditos, aunque tengan sus bienes en el exterior. No se aplica a los extranjeros. La ley especial del extranjero debe de respetarse y aplicarse a menos que éste afecte el orden público. Para este autor, la ley local se aplica a sus súbditos. La única forma de ser aplicada a un extranjero es que éste venga a nuestra nación y transgreda la ley. En conclusión, respecto a los bienes muebles, partemos de la premisa que decía que los bienes muebles se rigen por el ordenamiento jurídico del lugar donde se encuentra citado, es decir, inmobilia, reguntur, lege, loci, ubiti, cita. Tanto Bartolo Saxaferrato como Baldo de Ubaldis coinciden en eso. Pero respecto a la cuestión personal, difieren en algunos aspectos. Bartolo Saxaferrato no dijo más que decir que la ley extraterritorial te persigue a ti donde vas. Pero Baldo de Ubaldis dijo algo más. Dice que la ley local obliga a sus súbditos, decía a nosotros. Y solo se le aplica a los extranjeros ¿cuándo? Afecten el orden público. Así es. ¿Se ha comprendido la diferencia entre esos dos autores? Si yo le preguntara en el examen, respecto a lo territorial, ¿en qué coinciden Baldo de Ubaldis y Bartolo Saxaferrato? ¿Y cuál es la regla a invocar? ¿Qué dirían ustedes? Que coinciden en el que los bienes inmuebles se rigen por la legislación donde están ubicados
Así es, muchachos, así es. Respecto a esto, pues yo creo que no hay nada más que decir, porque esa es la gran diferencia que existe. ¿Verdad? Veamos qué dice Carlos Lario Chaita respecto de Bartolo Saxaferato. Se lo voy a leer lo que dice él y dígame usted si estamos o no estamos ubicados. Página 21 dice: Bartolo de Saxoferrato inició sus estudios preguntándose, ¿el estatuto de un territorio se aplica a quienes no son súbditos? Si la respuesta es afirmativa, entonces el estatuto es de portada extraterritorial. Si la respuesta es negativa, entonces el estatuto es territorial. Sin embargo, Bartolo se dio cuenta que era imposible proceder por medio de reglas generales. Optó por la aplicación del método escolástico de distinguir y subdistinguir. Distinguió entre estatutos que se refieren a contratos, a sucesiones y otros. En cuanto a los contratos, debe subdistinguirse entre la forma, el proceso y los efectos. La forma se regirá por el principio locus rigid actum, el proceso por el principio lex fori, y los efectos dependerán de estos si son naturales o accesorios. Los naturales se rigen por la regla locus rigid actum, los accesorios por la regla lex exequationis. En cuanto a las sucesiones, la forma se rige por el principio locus regit actum. En cuanto a la capacidad, este se rige por el estado personal. Por consiguiente, territorialidad y extraterritorialidad. En cuanto a los otros estatutos, debemos distinguir, dijo Bartolo, entre los prohibidos y los favorables. En los primeros debemos de subdistinguir entre la forma de carácter territorial, y Bartolo procedió pues a la disección de las relaciones jurídicas, buscando de esta forma una solución justa a las mismas. Dígame usted si ha comprendido lo que yo le he dicho hasta la fecha. En resumen, en resumen es esto lo que le está diciendo, pero para que usted no se confunda, cuando habla de contratos, él está refiriéndose a todo tipo de contrato civil o mercantil, que puede surgir un contrato de compraventa de inmuebles, por ejemplo. Y cuando habla de sucesiones, lean el artículo 988 del Código Civil, porque ahí nos hace referencia que quiénes son los que deben de suceder, es decir, la herencia, así. La herencia de nuestro país puede ser testamentaria o puede ser intestada, es decir, no dejó testamento. Artículo 22 de la Constitución nos da ese derecho. Entonces, las sucesiones en 988, por ejemplo, ya nos dice el legislador cuáles son los requisitos. Dice que el primero a suceder son el cónyuge, porque en derecho no se dice esposa, se dice cónyuge, el cónyuge, la madre del causante, o sea, del fallecido, o los hijos que hubiese tenido. Si no tuviese hijos, pues entonces heredan los abuelitos. Y si no tuviese abuelitos, entonces procedemos a lo que son los hermanos. Si no tiene hermanos, vamos a los primos hermanos. ¿Y saben quién es el último beneficiario? La Universidad de El Salvador y los hospitales nacionales. Entonces dice Bartolo Saxaferato, ¿sí? Respecto a esta afirmación hace ciertos aforismos, pero en síntesis está diciendo que las leyes son aplicables en su lugar respecto de los bienes. A un bien de un Estado no se le puede aplicar la ley de otro. Por eso es que él preguntaba, ¿el estatuto de un territorio se aplica a quienes no son súbditos? Es decir, los estatutos que rigen al inmueble se aplicarán a quienes no vivan acá. No, porque el inmueble se rige por la ley local donde está ubicado. ¿Tá? ¿Se entiende, muchachos? Cuando den lectura, traten de irlo comparando, lean despacio, por eso ustedes tienen hasta el día jueves. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bien, bye. No perdamos de vista esa idea. Bien, vamos quizás a llegar hasta acá porque esta es la última parte, pero yo quiero que de este libro que está aquí, ¿qué van a leer de este libro? Las páginas 19 a 27. Correcto. ¿Y de este? Capítulo 1, ir familiarizándose. Porque esta semana, el jueves, De la terminamos. página 27. De la Así página es. 29 a la 47. O sea, esto. Así es. ¿Entiendes? No terminamos temprano, pero no gano nada con ahogarlos. Pero ahora llegó el espacio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Yo sobre el Bien, capítulo 1. vamos a comenzar. Vamos a ver, ¿cuál es tu apellido? Espera, la primera muchacha. Ok. Después sigue Paola. García Castro. No, García Castro. María Teresa. Léame, Sí. dígame, por favor, perdón. Es que estaba leyendo el capítulo 1 y me parecía curioso que mencionaba que al principio en Grecia, en las polis, no se tenía mucho en cuenta el término de territorialidad, entonces no entendía el porqué de eso. Es que antes ese En el término no capítulo existía. Ese término no existía. Antes, dime. pero entonces la polis básicamente era solo los ciudadanos y religión o así, cómo, no correcto. sé si- Polis griega. La polis griega, así es. Ajá. Ciudadanos y religión. Ese término, lo que nosotros conocemos como bienes muebles e inmuebles, pues a partir de todas estas escuelas. Podemos decir que estos son todos los bisabuelos o tatarabuelos de lo que hoy conocemos como la ley de catastro, la ley de registro. Antes todo eso no existía. Por eso es bien importante cómo es que se da en Grecia eso. Pero me llama la atención cuando habla de la lex mercatoria, es decir, lo que conocemos como la ley, el registro de comercio, el código mercantil y todo eso, ¿verdad? Por eso es que yo los ponía a leer desde un principio, para que ustedes se fueran familiarizando, aunque algunos no me vieran entender lo que estaban leyendo, pero conforme lo que les voy explicando, ahora le van a empezar a encontrar luces a su lectura. ¿Se entiende? Sí. Vale. ¿El otro compañero? Hola, sí, licenciado. ¿Apellido? Ramos Teos. Ok, dígame. Yo tenía una duda referente a lo que mencionaba de la herencia de los muebles y de las herencias que reciben los familiares. ¿Por qué aquí en la legislación de El Salvador van primero los cónyuges que los hijos? No. Fíjate que cuando yo estaba estudiando, esa pregunta a mí me surgió, pero no es que estén los cónyuges entre los hijos. Toda la línea de 988 tiene el mismo peso. ¿Me das a entender? O sea, te voy a leer el artículo. Dice, son llamados a la sucesión intestada. Numeral 1, los hijos, el padre, la madre y el cónyuge. Y en su caso, el conviviente sobreviviente, es decir, si no tenía cónyuge, sino que estaba acompañado. Pero si estaba acompañado, aquí hay que recibir, como decimos aquí, me estaba rejutado, dicen ustedes, está acompañado. Esa persona tiene derechos, pero para eso no se necesita una partida de unión no matrimonial. Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge tienen el mismo peso. Es decir, si la persona estaba viva su mamá, estaba vivo su papá, estaba vivo su cónyuge y tenía hijos, todos tienen los mismos derechos y todos entran en la sucesión. Pero si el muerto, el causante, sus padres ya habían muerto, no estaba casado, era soltero y nunca tuvo hijos, ¿qué se puede hacer? Dime, compañero. No. Pasas al numeral 2. Que ahora tienen derecho los abuelos y los nietos. ¿Me voy a entender? O sea, el abuelito del señor. Pero ¿qué pasa si ya murió su abuelito? Pasa a los hermanos. No tuvo hermanos, pasa a los sobrinos. Y si no tuvo hermanos, no tuvo sobrinos. ¿Me doy a entender? Y así va bajando. Es casi imposible que alguien no tuvo parientes, pero se han dado casos de personas que prácticamente están solas. Pero buena pregunta. No es que los hijos, los hijos, el padre y la madre y el cónyuge, no quiere decir que primero mencionen los hijos y ellos tengan derecho. Los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, todos entran al mismo tiempo si literalmente existe. ¿Se entiende, compañero? Sí. Entonces, si están vivos los padres, tiene hijos y el cónyuge, entonces a la hora de hacer la repartición a todos les toca partes iguales. ¿O cómo así es, o a todos les toca partes igual. Ahora bien, si la mamá, por ejemplo, no quiere nada, debe cederle sus derechos en vida, en ese momento, a la cónyuge del causante, ¿ya? Para que una sola persona herede. La herencia no es por tantas cosas que tuvo, la herencia es una sola. Y la misma herencia sirve para todo lo que él tenía, llámese carros, llámese muebles, llámese, y la misma herencia es para todos los inmuebles que él tuvo. Cuando deja testamento, hay un problema.
¿Qué creen? Porque como hay libre testamentifacción, él le deja a quien él quiera. Es decir, puede dejar fuera todos los del 988. Puede dejárselos a una ONG. ¿Me doy a entender? Esa es la gran diferencia. Sí. Así es. ¿Tuviste hijos? No le dejaste a ninguno. O le dejaste a uno y a dos dejaste fuera. Era la libertad del testador. Así funcionan las cosas. Escuché un chat acá. No sé si hay alguna pregunta más. Dígame. Una pregunta, y digamos, un testamento, digamos, yo me muero, pero no le quiero dejar a nadie en mi familia, puedo dejarle a alguien ajeno que no sea mi familia. Así es, que dice el 22 de la Constitución. Veamos, aquí lo tengo. Dice: toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. Punto y seguido. La propiedad es transmisible, es decir, yo puedo transmitir mi derecho de mi casa en la forma en que determinan las leyes. Habrá libre testamentifacción. ¿Qué quiere decir libre? O sea, que yo puedo dejarle a quien yo quiera. Así es. Pero, por supuesto, debe reunir ciertos requisitos para eso, ¿verdad? Uno de los requisitos es que debe tener 3 testigos, hacer el testamento en vida. Y hay algo bien importante. ¿Cuántos testamentos puedo hacer yo en vida? Puedo hacer lo que yo quiera. Eso sí, que si yo hago un segundo testamento, ese revoca al 1. Si yo hago un tercero, ese revoca al 2. Y así va sucediendo. ¿Me doy a entender? Sí, gracias. Esa es duda. Ustedes como estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Derecho Internacional Privado tienen el derecho a saber eso. El Código de Bustamante hace referencia a eso. Ahora, cuando planteemos sucesiones, vámonos a un problema. Imagínate que yo tenía una casa en Texas y me morí aquí. ¿Cómo arreglo ese problema? Esa casa en Texas también pertenece a la persona. Pero la escritura de la sucesión que voy a hacer acá debe tener efectos en los Estados Unidos. Tengo que hacer valer ese acto. La sucesión puede ser notarial y judicial. Notarial es que un notario de El Salvador puede hacer esas diligencias, pero también lo puede hacer un juez. Solo no interviene el notario cuando dentro de los herederos los hijos son menores de edad. Por ejemplo, aquí cuando menciona hijos, si hay niños menores de 18 años, entonces ya no puede conocer un notario, sino un juez. Artículo 2 de la ley del ejercicio de la ley de notariado. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Más preguntas? Se entiende, licenciado. Bartolo Sexaferrato, agregamos algo más, habla de contratos y sucesiones. Entonces es bien importante traer a cuenta lo que dice aquí el compañero. Bien, jóvenes, si no hubiese preguntas, no sé, ¿quién más preguntas? Pues aquí tenemos tiempo todavía. De todo lo que hemos dicho ahorita. Nos falta leer todos los demás autores. Bien, si no tenemos más preguntas, pues tendríamos tutoría mañana a las 4 de la tarde, ¿es correcto? Sí, licenciado. Vaya, mañana se va a reunir del grupo 1 al 6, nada más. Pero hagan preguntas en específico de lo que tú no entiendas, de lo que vas a hacer con el ensayo. Hay otra cosa, yo te mandé un mensaje que en la segunda evaluación las fechas de los laboratorios han cambiado. El que estaba originalmente para el 9 pasa al 16 y el que estaba para el 16 pasa para el día 30. ¿Se comprende? Entendido. Ok, los felicito porque estamos avanzando, vamos avanzando. Bien, nos quedamos hasta acá, nos vemos hasta la próxima clase. Bendiciones. No olviden desconectar su llamada. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Buen día, buen día. Gracias, Lick. Buen día.